si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. La palabra clave en esta mañana se encuentra allí en el versículo 31. Si estos no permanecen en la nave, ¿qué sucederá? Vosotros no podéis salvaros. Los marineros querían huir de su responsabilidad. Los marineros querían dejar sola a la nave a la deriva. Los marineros no querían ayudar o ser de beneficio para aquellos que se encontraban en medio de aquella tormenta. Los marineros no sentían amor o compasión por aquellos que iban a dejar solos a la deriva. La historia de esta mañana comienza allí en Hechos capítulo 27, donde el apóstol Pablo es enviado a Roma. ¿Por qué el apóstol Pablo es enviado a Roma? ¿Cuál era el motivo del viaje del apóstol Pablo a Roma? Yo les invito a ir allí a Hechos capítulo 28, versículo 20. Hechos capítulo 28, versículo 20. Una vez que lo tengan, nos hacen saber. Hechos capítulo 28, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, ya estando allí en Roma, él hace llamar a los dirigentes judíos, a los líderes de las iglesias en ese lugar, y le dice lo siguiente: así que por esta causa os he llamado para veros y hablarlos. ¿Por qué razón? Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. ¿Por qué Pablo fue a Roma? Por la esperanza de Israel. ¿Por qué Pablo se encontraba allí en Hechos capítulo 20 dentro de una nave que estaba siendo azotada por muchos días en el mar? ¿Por qué él estaba allí? Por la esperanza de Israel. ¿Por qué Pablo se encontraba junto con otros prisioneros a cargo de un centurión llamado Julio? Por la esperanza de Israel. En este momento yo les hago una pregunta en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué están ustedes y por qué estoy yo en esta hora en la casa de Dios? Yo espero que sea por la esperanza de Israel. Porque ¿quién es la esperanza de Israel? ¿Quién es la esperanza de Israel? ¿Quién es la esperanza de Israel, familia? Es Cristo. Y Pablo estaba en Roma por la esperanza de Israel. Y Pablo sufrió naufragio por la esperanza de Israel. Y Pablo estuvo en medio de una tormenta por muchos días ayunando por la esperanza de Israel. Y Pablo fue enviado a Roma, o él pidió ir a Roma o apelar a César por la esperanza de Israel, porque al mirar o al esperar de los de su pueblo, de aquellos que eran igual que él, que creían en el mismo Dios que él, que se reunían en el mismo templo que él, no encontró en ninguno de sus contemporáneos o compatriotas esperanza. Y yo quiero decirte en esta mañana algo: si tú esperas o crees
que puedes encontrar esperanza en tus compatriotas, en tus conciudadanos, en tus amigos, en los miembros de la iglesia, yo quiero decirte, por favor, pon tus ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, porque muchas veces no encontramos esperanza. Miramos hacia el lado esperando y no hay nada. Buscamos y no encontramos. Estamos ansiosos por obtener algo bueno, pero de la hermana o del hermano o de algún dirigente. Pablo, mis queridos hermanos, no encontró defensa, no encontró socorro, no encontró cuidado en los líderes religiosos de su tiempo. Y no estamos hablando de fariseos, saduceos y feos, que siempre andaban detrás de Jesús para matarlo o detrás de los cristianos. Estamos hablando aún de los 12. A ver, ¿de quién estamos hablando? De los 12, de los que andaban con Jesús. Ninguno lo defendió. Ninguno lo defendió. Y allí estaba Pedro, calladito. ¿Y Santiago dónde estaba? Allí también, ¿cómo? Ah, no, pastor, a lo mejor Juan andaba de viaje. No sabemos, pero estaba como también. Así que lo acusaron y él no encontró otra cosa que apelar a quién. Porque si me quedo con esta raza acá, de cierto me van a matar. Y no estamos hablando de los que andaban persiguiendo a los cristianos, estamos hablando de los líderes cristianos. No lo defendieron. Les dijo, si yo me quedo acá me van a matar, así que a Roma, yo apelo a César. Y en Hechos capítulo 27 encontramos al heraldo del evangelio viajando ¿a dónde? A Roma por la esperanza de Israel. Iba viajando a Roma por la esperanza ¿de quién? De Israel. Y nosotros estamos esta mañana acá por la esperanza ¿de quién? De Israel, porque en Él podemos confiar, en Él podemos esperar, en Él tenemos esperanza, porque cuando todos se van, Él se queda. Cuando todos acusan, Él defiende. Cuando todos se callan, Él se para y habla a favor de mí. Ni yo te condeno. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 27 nos dice que Pablo sale hacia Roma en aquella embarcación. Y mis queridos hermanos, en algún momento comenzó la tempestad a soplar, los vientos arreciaron. Y por muchos días el apóstol junto con más de 200 personas allí estaban dentro de aquel barco. Allí estaban ellos. Y llegó el momento en el que los marineros decidieron dejar el barco. Así que vamos a hacer como que estamos bajando el ancla, pero lo que estamos es echando el salvavidas al agua, nos montamos y nos vamos. Y todos los que van acá, ¿qué cosa? Todos los que van acá, que perezcan. Todos los que van acá, que mueran. Todos los que van acá no me interesan. El que tiene que vivir soy yo y el que tiene que salvarse soy yo. Nos dice la historia, ustedes pueden leer allí en Hechos capítulo 27, que parece ser que ya estaban un poco cerca de la costa porque echaban sondas o alguna forma de marcar o de medir la profundidad y veían que cada vez estaba más bajo. Así que ellos de alguna forma sabían que estaban cerca de la costa. Así que ellos esperaban dejar, ¿qué cosa? Ellos esperaban dejar el barco. Y Pablo se da cuenta, mis queridos hermanos. Pablo se da cuenta de que ellos querían dejar el barco. Y les dice allí al centurión, en Hechos capítulo 27, volvemos a leerlo. Hechos capítulo 27, versículo 31, última parte. Si estos no permanecen en la nave, no podéis
salvaros. Si estos no permanecen en la nave, los que estamos acá no nos podemos salvar. El título de la meditación de este momento es: no abandones el barco. No abandones el barco. Familia, no abandones. No abandones el barco. El viento, las olas, la tempestad rugen, pero no abandones el barco. Tú estás en este barco por la esperanza de Israel. Y el capitán de este barco es la esperanza de Israel. Y quien llevará desde este mundo hasta las playas de la inmortalidad a este barco con seguridad es la esperanza de Israel. Pero mientras eso ocurre, en el interín de aquí hasta su presencia, los vientos, las ondas, la tempestad, el turbión va a seguir rugiendo. No abandones, ¿qué cosa? No abandones el barco, porque si tú abandonas el barco, dice acá el texto, vosotros no podréis salvaros. En primer lugar, mis queridos hermanos, ya que debemos de tomar el ayer y entonces y trasladarlo al aquí y ahora, o sea, la historia de Hechos 27, traerla para el aquí y ahora. ¿Está bien? Abandonar el barco, mis queridos hermanos, es no pensar en los demás o no pensar en aquellos que Dios ha puesto cerquita de nosotros. Abandonar el barco es una actitud o es una acción de egoísmo en el cual pensamos nosotros en nosotros mismos y no pensamos en los demás. ¿Le gustan las historias, familia? ¿Le gustan las historias? Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. ¿Lo tenemos? Ruth capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo, ¿qué cosa? A ver, ¿lo tenemos todo? Ruth capítulo 1. Aconteció en el tiempo que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. ¿Él y quién? Y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer era Noemí. El nombre de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y allí ¿qué cosa? Se quedaron. Los chicos, versículo 4, tomaron mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra era Ruth y habitaron allí unos 10 años. Y murió también Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de quién? Y de su esposo. En el versículo 3 nos dice que allí en los campos de Moab, ¿quién murió? Elimelec, esposo de quién? De Noemí. Dice acá la historia que en el tiempo que gobernaban los reyes, en el tiempo que gobernaban los jueces, allí en Israel hubo hambre en la tierra.
Y allí en Belén, Belén ciudad de Dios, Belén ciudad del Rey, Belén de donde vendría el Mesías. Belén, mis queridos hermanos, puerta del cielo. De allí de Belén, una familia decidió irse del lugar de donde Dios quería que estuvieran. No abandones la embarcación. No abandones, ¿qué cosa? La embarcación. Va a rugir el viento, las olas pueden ser enormes, la tempestad es amenazante, pero no abandones, ¿qué cosa? La embarcación. Hubo hambre en Belén. Y esta familia decidió moverse, decidió irse, decidió salir de donde Dios quería que estuvieran. Se fueron de Belén a los campos de Moab. Moab en la Biblia es sinónimo de pecado, de mundo. Se fueron a Moab. Y lo primero que la hermanita pierde en Moab, ¿qué cosa es? A su marido. ¿Y qué pierde la hermanita después de 10 años? A sus 2 hijos. Y si ustedes siguen leyendo allí la historia, nos dice que en campos de Moab, la hermanita Noemí se enteró que Dios había visitado a la tierra de la cual ella nunca debió de haber salido con su familia para traerle pan. Pero ya ella estaba sin su marido y sin sus 2 hijos. ¿Alguien está escuchando la palabra de Dios en esta mañana? No abandones la embarcación. Abandonar la embarcación es un acto de egoísmo donde no pensamos en aquellos que Dios nos ha dado. Es un acto de egoísmo donde nosotros pensamos en resolver nuestros problemas existenciales ahora mismo. Hay hambre, me voy para donde hay comida. No hay trabajo, me voy para donde hay más. Acá no siento que el espíritu se mueve, así que me voy a ir para una más alegrita. ¿Alguien está escuchando la palabra? A mí me invitaron acá a predicar, no a entretener. Se salieron de Belén a los campos de Moab. Allá lo perdieron todo. Y allá solita se enteró que Dios había visitado a la tierra de donde nunca tenía que haber salido para darles pan. No abandones el barco. El día que te vayas de la presencia de Dios y de esta embarcación que va rumbo a la Canaán celestial, rumbo a las playas de la inmortalidad, el día que salgas de esta iglesia, sabes que tu esposa se te va a ir con cualquier peludo. Lo vuelvo a repetir. No, pastor, es que la mía es fiel. Vete de la iglesia. Irresponsablemente baja el esquife o el salvavidas, móntate con la familia y vete. Y vas a ver que si no te cambia por un peludo, te cambia por 2. O si no por uno flaco y 2 gordos. O si no por un gordito. Pigmentado como yo o más blanquito. Pero querida hermanita, te voy a decir algo. Bájate del barco en el esquife o en el salvavidas y vas a ver cómo la vecina que no se peina y le falta un diente te va a llevar al marido.
Acuérdate de eso. No, pastor, es que yo ni a la vecina la conozco, sí, pero él tiene compañeras en el trabajo y tiene supuestas amigas del pasado. Y en la lista de Facebook comienzan a aparecer allí parásitos del pasado que comienzan a escribir. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la escuela y jugábamos a los carritos y demás y demás? Y vas a ver que si no es en un año, van a ser en 10 años, si no en 15 años, si no en 25 años, porque Satanás no corre con el cristiano la carrera de 100 metros, él corre la carrera de la vida. Y si no arruinó tu matrimonio en el primer año, lo arruina en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el 60. Yo una vez estaba hablando con un abuelito que llevaba 53 años casado con su mujer, pero pastor, yo es que ya me cansé de la vieja. ¿Cómo que te cansaste de la vieja? De mi esposa, pastor. Y entonces yo hablando con el abuelito, pero ¿qué pasa? No, es que estaba cambiando a la esposita por 2 de 30, porque ya llevaban 53, ¿verdad? El problema es que por allí andaba una más pollita, y estamos hablando no de gente que no viene a la iglesia, estamos hablando 53 años, ¿dónde? En el barco. No te bajes de la embarcación. Noemí y su esposo se fueron y allá lo perdieron todo. Ojalá mis hijos aquí presentes se queden de ese tamaño. Pero yo siempre miro al futuro y le pido a mi Dios que mis hijos en 20 años estén en el barco. Yo miro a mis hijos 25 años más allá y le pido a mi Dios que sean los líderes, que sean los marineros de este barco. No te vayas del barco, no lo abandones, porque si tú abandonas el barco, tus hijos están en peligro de perderse y no salvarse. Los chicos que tenemos hoy acá, mis hijos, yo oro por ellos todos los días. Oro no solamente por ellos todos los días, yo oro con ellos todos los días. Pero mis queridos hermanos, el día que yo decida dejar de estudiar, dejar de orar y dejar de vivir para la gloria de Dios, entonces yo estoy poniendo en peligro la vida de mis hijos. Si los marineros, papá y mamá, se bajan del barco, lo que queda está en peligro de perderse. ¿Alguien está escuchando la palabra de Dios? Pablo iba a Roma por la esperanza de Israel. Nosotros vamos al cielo por la esperanza de Israel. Los vientos, las ondas, el mar están allí siempre. Y a veces es verdad, a veces sentimos hambre en el contexto espiritual. Pero sentimos hambre no porque no se presenta el pan vivo que descendió del cielo. Sentimos hambre porque aunque en nuestras casas hay mucho pan, nos levantamos a buscar las migajas de este mundo cada mañana sin abrir la palabra de Dios. ¿Alguien está escuchando la palabra de Dios? No es que los pastores sean flojos. Es que debemos de acordarnos que sobre la mesa espiritual de nuestros hogares está el pan vivo que descendió del cielo. Y aunque a veces sintamos hambre en términos espirituales, no es un asunto del barco. Es un asunto de cuáles son nuestras prioridades dentro del barco. Y la oración, el pan que está siempre allí fresquito todos los días, Dios quiere que forme parte integral de nuestra existencia en nuestra jornada terrenal. Que nada dentro del barco te desanime a tal punto que tú decidas abandonar el barco. No pierdas el rumbo, no pierdas el lugar donde Dios te quiere ver.
Esta familia dejó Belén y regresó uno con las manos vacías. Porque Dios siempre visitará a su pueblo para darle pan. Lo vuelvo a repetir. Dios siempre visitará a esta iglesia para darle pan. Lo vuelvo a repetir. Dios siempre visitará a tu familia. Dios siempre visitará tu corazón a través del Espíritu Santo para darte pan. No pierdas el rumbo o el lugar donde Dios te quiere ver. ¿Sabes por qué? Vamos a ir allí a Hechos capítulo 27 nuevamente. Para ver si esto lo confirma la palabra de Dios. Hechos capítulo 27, ya lo tenemos allí. Dice la palabra del Señor. Versículo 23. 27-23. ¿Por qué esta noche estaba Pablo en medio de qué cosa? De una tormenta. ¿Por qué esta noche quién ha estado conmigo? En esta noche quién vino a visitarme. En esta noche quién vino a darme ánimo. En esta noche quién vino a decirme todo está bajo mi control. No solamente conozco la historia, yo obro en medio de la historia. No solamente conozco y obro en medio de la historia, sino que también tengo en control la historia. Y el final de esta historia es de bendición, de victoria, de prosperidad y de salvación y vida eterna. Esta noche ha estado, dice Pablo, conmigo, ¿quién? No un ángel que envió Dios. Cada vez que ustedes leen el ángel del Señor, ¿quién es el ángel del Señor? Esta noche estuvo conmigo, ¿quién? Cristo mismo para decirme, no temas, iglesia en la ciudad de The Colony, no temas, porque aquí yo estoy contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y si Él es con nosotros. ¿Está la tormenta? Sí. ¿Está la enfermedad? Sí. ¿Están los desafíos financieros? Sí. Satanás viene todos los días y te susurra en el oído, no has podido, no has podido, no has podido, no has podido. Pero Dios siempre a través del Espíritu te dice en el corazón, aunque tú no puedes, yo sí puedo. Y yo no te he llamado a cambiar, a transformar. Yo no te he llamado a cambiar a tu esposa. Yo te he llamado a que ames siempre a tu esposa. Yo no te he llamado a cambiar el carácter de tu esposo. Te he mandado a amar a tu esposa. Yo no te he mandado a cambiar el rumbo de la vida de tus hijos. Yo te he llamado a hacer una influencia positiva de tal forma para tus hijos, que tus hijos decidan por tu ejemplo y en compañía mía seguir el camino que los lleva al Padre. Pero suele suceder que viene Satanás y nos dice, como no has podido, tira la toalla. Baja disimuladamente, escuchen bien, baja disimuladamente el salvavidas por un lado y vete. ¿Se enteran ustedes cuando alguno de sus hermanos queridos se va de la iglesia? A veces ni nos enteramos. Vino un sábado, después faltó otro, un fin de semana, después faltó otro, y entre falta y viene, se desapareció. Y a veces uno hasta les llama y ni responden, cambian hasta el número de teléfono. No te bajes del barco. No te bajes del barco. Dice el apóstol Pablo, porque esta noche estuvo conmigo Cristo mismo. Y me dijo, no temas. ¿Qué se le dijo a Pablo? No temas. No temas. Y Dios le dice a la iglesia, no temas.
Dios le dice a su pueblo presente, no temas. Y Dios le dice a los que están escuchando esta meditación, no temas. No temas. ¿Por qué razón? Porque yo estoy ¿con quién? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. En el nombre del Señor Jesús, piensa en aquellos que están cerquita de ti. Piensa en tus hermanos, piensa en tus padres, piensa en aquellos que Dios te ha dado para servir. No seamos egoístas, no nos movamos del lugar de donde Dios nos quiere, porque Dios no desea que perdamos, más bien Él quiere que podamos tener 100 tantos en esta tierra, ¿más cuánto? Más la vida eterna. Pero para poder gozar de eso mientras ruge la tempestad, mientras la tentación nos acosa, mientras la carne nos llama y nos atrae hacia algo que sabemos que desagrada a Papá Celestial. En el nombre del Señor Jesús, mientras sintamos que todas estas cosas suceden, confiemos que el ángel de Jehová viene para ¿qué cosa? Viene para decirnos, no temas. En segundo lugar, mis queridos hermanos, abandonar el barco es no querer. Escuchen bien, es no querer trabajar, sufrir y echarle muchas ganas con aquellos que quieren permanecer en el barco y que el barco llegue ¿dónde? A la Canaán celestial. Yo les invito a ir un momentito allí a Lucas, mis queridos hermanos, vamos a ir un momentito allí a Lucas, capítulo 9, versículo 22. Lucas 9, 22. Lucas 9, 22. ¿Ya lo tenemos? Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, ¿qué cosa? Y sea desechado por los ancianos. ¿Qué más? Por los principales sacerdotes. ¿Y qué más? Y que sea, ¿qué cosa? ¿Y qué más? Y que resucite al tercer día. ¿A cuántos de ustedes se le hace la jornada espiritual fácil, gozosa y sin ningún tipo de problema? ¿A cuántos se les hace la jornada espiritual así, gozosa y sin ningún tipo de problema al reino de los cielos? ¿Y qué pasó? No se entendió la pregunta. ¿A cuántos de ustedes se les hace facilita la vida cristiana? Facilita la vida cristiana. El mismo que nos cuenta la historia aquí en Hechos capítulo 27, que estaba en medio de una tormenta por muchos días, dijo un día que lo bueno que quería hacer, descubría que le era difícil hacerlo. Y lo malo que detestaba por sobre todas las cosas hacer, encontraba que era facilito, ¿qué cosa? Hacerlo. Y él mismo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Familia, ¿la jornada espiritual se hace fácil, sí o no? ¿La jornada espiritual es segura, sí o no? Sí. ¿Es fácil? No. Porque para poder vivir, cada día hay que morir. Y si sufrimos con Cristo,
reinaremos con Él. A ver, vamos a decirlo en voz alta. Vamos a decirlo en voz alta, ¿eh? Si sufrimos con Cristo, Vamos a decirlo otra vez. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Jesús iba a subir a Jerusalén. Y allí en Jerusalén nos dice en Lucas que iba a padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y escribas. ¿De quién iba a sufrir Jesús? De Barrabás, pastor. No, Barrabás lo cambiaron por él. No, pastor, es que Jesús iba a sufrir por la mala decisión de Pilato. No, Jesús iba a sufrir, ¿verdad? Porque Herodes hasta le puso su capita y eso y lo mandó de vuelta. Ya Pilato ni caso le hizo ni lo defendió. ¿Jesús iba a sufrir por eso? No. ¿De quién iba a sufrir Jesús? Escuchen bien. ¿De quién? ¿Por quién? ¿Y a causa de quiénes iba a sufrir Jesús? ¿A causa de quién? ¿Has descubierto que algunas veces la jornada espiritual dentro del barco se hace difícil? No solamente por los problemas externos, las circunstancias externas o las dificultades externas. ¿No te has dado cuenta que internamente permanecer en el barco se hace difícil? Olvidémonos de la tempestad, del viento y de las olas. Esos son fuera del barco. Vamos ahora dentro del barco. ¿De quién iba a sufrir Jesús? Ancianos. Ay, pastor, tenemos ancianos acá en la iglesia. Uy. También diácono, dijo el anciano por allá. ¿De quién iba a sufrir Jesús? ¿De los principales sacerdotes? ¿De quién iba a sufrir Jesús? De los escribas. En otras palabras, ¿a quién usa Satanás para hacerte sufrir bastante dentro del barco? ¿A quién usa? ¿A quién usa? ¿A quién usa Satanás? Aquel que tú crees que también ha sido limpiado, purificado y salvado por la sangre de Cristo Jesús. Sin darte cuenta que el apóstol Pablo dijo allí al salir en uno de sus viajes misioneros: yo sé que después de mi partida se levantarán en medio del rebaño, ¿qué cosa? Lobos rapaces. Jesús iba a sufrir de los de su misma nación. Y al ir al cielo, tú vas a sufrir de los mismos de tu iglesia. Ay, pastor, vamos a decirle al pastor Mazolier que no lo invite más. Sí, invítenme, muchachos. Vas a sufrir de los de acá. Vas a sufrir de los de acá. Porque son las herramientas que usa Satanás para desanimarte más. Porque recibes de donde no esperabas. A ver, lo voy a repetir. Recibes de donde no esperabas. Sacas cosas de donde tú pensabas que ya allí no había nada. Todo fue barridito por la escoba espiritual del Espíritu Santo. Y te das cuenta que el hermano, la hermana, el pastor, el anciano, dijo allá el anciano, el diácono, te das cuenta que son como una piñata. Cada vez que le das un garrotazo sueltan un dulce diferente. Y hay hermanos y familias así que cada vez que los rozas un poquito suelta algo diferente, ¿no? Ni tienes que darle muy duro, ¿no? Y te das cuenta que se hace difícil. Bueno, yo quiero decirte algo. Lo último que Jesús dijo que iba a suceder con él era que iba a resucitar, ¿cuándo? En el tercer día. Pero para poder resucitar, para que pueda llegar la mañana gloriosa de la resurrección, para que un día podamos decir como Jesús: voy a vuestro Padre y voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Antes de que llegue eso, vamos a sufrir en manos de los ancianos.
Vamos a sufrir en manos de los escribas. Vamos a sufrir en manos de los sacerdotes. Antes de que llegue la mañana de la resurrección, vienen las bofetadas. Antes de que llegue la mañana de la resurrección, vienen las escupidas en la cara. Antes de que llegue la mañana de la resurrección, vienen los latigazos. Antes de que llegue la mañana de la resurrección, viene la vara. Antes de que llegue la mañana de la resurrección, viene la corona de espina. Antes de que llegue la mañana de la resurrección, viene el camino desde allí, desde el patio del sumo sacerdote hasta el Gólgota. Antes de la mañana de la resurrección, viene la cruz. Vienen los clavos. Viene el hoyo donde echan la cruz y ¡pra! El cuerpo se estira y duele más. Oiga, pastor, y tenemos que pasar por todo ese caminito antes de llegar a las playas de la inmortalidad. ¿Y usted qué pensaba? Que esto es ama a Dios y dale gloria y honra y para el cielo facilito. No, yo le doy gracias a mi Dios que desde que yo entro al barco hasta que llego a la mañana gloriosa, en el barco va conmigo Cristo el capitán, el ángel de Jehová. Pero Él no me ha dicho a mí de que todo el proceso del Gólgota, todo el proceso de que Él pasó, yo no lo voy a pasar. Y hay mucha gente que abandona la nave. ¿Por qué razón? Porque son como cerillos. Ay, cualquiera que le pasa por al lado ya se prendió, agarró y se fue. Ya. ¿Y qué pasó con tal familia? No, pastor, es que allá afuera la hermana escuchó que comieron más del espagueti de otra hermana que del de ella, que era verde. Y como el de ella era verde, que lo hizo con tanto así, con espinaquita, brócoli, esas cosas, y estaba tan rico, pastor. Y ella vino con un amor así, lo trajo y se comieron el rojito, ¿verdad, pastor? Y ya ella, pastor, ya. Yo escuché que iba toda desanimada para allá. Y ya no vino, pastor. Oh, imagínense, hermano. Cuando llegue la cruz de verdad, cuando llegue de verdad el látigo, cuando llegue eso, mis queridos hermanos, para Jesús poder resucitar al tercer día tuvo que pasar por un proceso al cual somos llamados ustedes y yo. Y dice la palabra de Dios que al mirar Jesús, el fruto de sus manos, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó Jesús al mirar el fruto de sus manos? Quedó satisfecho y dijo, le entro a la cruz del Calvario. Porque Jesús no miró el proceso ni la cruz. Jesús miró la obra y el resultado de su obra. Son ustedes y soy yo. Y quedó como satisfecho. Y a nosotros no nos interesa el proceso del Calvario ni la cruz. A nosotros nos interesa que esta embarcación llegará a las playas de la inmortalidad. Y de aquí no me voy. ¿De aquí qué cosa? No me voy. De acá no me bajo. Disimuladamente, como los marineros, no echo el esquife o el salvavidas por un lado. Aquí me quedo, porque hay gente que se tiene que salvar conmigo. Aquí quedo para pasar por la ruta de Cristo Jesús. Porque un día yo quiero que al llegar la mañana gloriosa de la resurrección, yo pueda ser levantado con todos aquellos que amo para ir a vivir con mi Jesús por toda la eternidad. Familia en Cristo, ya Dios ha hablado a su iglesia y ya vamos a terminar. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 27, terminamos, Byron. Hechos capítulo 27, versículo 31, última parte, dice: si estos
no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Si los marineros no permanecían en la nave, nadie se podía salvar. Dios te dice en este momento, permanece en la nave. Permanece en la nave. Hay mucha gente linda que se puede salvar contigo. No pierdas el lugar donde Dios te quiere ver. Permanece allí, porque un día Dios visitará a su pueblo para darle pan. Que cuando eso suceda, tú estés en la nave para recibir el maná del cielo que te dará vida y te dará vida eterna. No abandones la nave por los sufrimientos que a veces sientes, que experimentas dentro de ella. Permanece en ella. Permanece en ella, porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Vas a sufrir de los tuyos, pero acuérdate de Jesús. Al ver el fruto de sus manos, quedó satisfecho y los amó hasta el fin. Esta embarcación atraviesa por los mares de esta vida. Son tormentosos. La tempestad ruge. Muchas veces entra el agua por muchas partes. Pero no pierdas la fe. Jesús es mi capitán. Jesús es mi capitán. A mí me gustaría en este momento, no sé si la chica quiere hacerlo, y no sé si los chicos tengan la pista, pero a mí me gustaría que todos en pie hoy podamos cantar: Jesús es mi capitán. Quédate en el barco, quédate en la nave, no te bajes. Quédate. Tus chicos merecen un cielo nuevo y una tierra nueva. Quédate, tus chicos merecen un cielo nuevo y una tierra nueva. Quédate. Tu esposita o tu esposo merecen un cielo nuevo y una tierra nueva. Quédate, tus amigos de iglesia. Tus amigos de iglesia necesitan también un día estar en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Dentro del barco, allí siempre se manifestará tu vida el ángel del Señor. Y te dirá: no temas, ni por las tormentas de fuera, ni por el sufrimiento y las dificultades de dentro. Quédate, quédate. Pronto viene la mañana gloriosa, porque Jesús es nuestro capitán. Yo les invito a todos aquellos que quisieran entonar este canto con alegría junto a nuestra hermana, que cuando escuchen la música se pongan en pie. Yo voy a terminar con una oración. Si tú quieres permanecer en el barco, ponte en pie, porque yo voy a orar para que se manifieste a tu vida el ángel del Señor y te diga: no temas, yo voy al control, y un día llegaremos a la patria celestial. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es ¿qué cosa? Él es mi capitán. Padre celestial, ayúdenos por fe a mantenernos dentro de la embarcación, porque sabemos que no vamos a perecer, porque Jesús
es nuestro capitán. Ayúdenos a no perder el rumbo donde usted nos quiere ver, porque al final de los días estaremos en su presencia. Ayúdenos a sortear los peligros que aún dentro del barco enfrentamos, y que allí dentro del barco podamos tener siempre la seguridad de que el mejor lugar del mundo es esta embarcación, y que usted es poderoso para librarnos de todo mal, y que usted es poderoso para guardar nuestra alma hasta el día de su regreso. Una bendición muy especial para cada familia presente, que podamos amar lo que usted ama y lo que usted nos ha dado para amar. Que podamos amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, que podamos amar y servir a nuestros chicos. Que podamos amar a nuestra familia espiritual de tal forma que deseemos estar con ellos también por toda la eternidad. Padre Celestial, sane nuestros corazones. Padre Celestial, ayúdenos a reconciliarnos los unos con los otros y hacer de nuestra convivencia hogareña y de nuestra convivencia espiritual siempre una experiencia especial. Permítanos, mi Señor, tener fe en que usted está en nuestro medio y que nunca dejará que ningún elemento externo dañe su preciosa familia que está en esta embarcación rumbo a la Canaán celestial. Ayúdenos a entender que usted también está en nuestro medio, moviéndose libremente para darnos la seguridad que esta iglesia verá el regreso de Cristo Jesús. Y Padre querido, después que las tormentas de esta vida hayan pasado, después que las dificultades hayan sido quitadas por su poder, después que los vientos hayan cesado por su palabra, por usted habernos incluido en su misericordia, denos el derecho de morar con usted por toda la eternidad. Esto se lo pido y agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén. Familia, que la paz del cielo pueda estar con ustedes siempre. Es nuestro deseo y oración.